Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver dos funciones de texto. Las funciones de texto son aquellas que realizan una operación determinada con un texto dado. En este caso, la función texto antes lo que hará será, dando un determinado texto, nos extraerá una parte de este texto que va antes de un símbolo, un carácter que nosotros especifiquemos. Por ejemplo, si aquí tenemos viajes en tren y tenemos la salida, la ciudad de salida y la ciudad de llegada, aquí podemos obtener por separado la ciudad de salida y la ciudad de llegada utilizando las funciones texto antes y texto después. ¿Por qué? Pues porque aquí las dos ciudades están separadas, todas ellas por el mismo símbolo, que es por el mismo carácter, que es un guión. ¿De acuerdo? Gracias a eso vamos a poder utilizar la misma función para todas las filas de este rango. ¿Cómo opera esta función? Es muy sencillo. Vamos a empezar con la salida, es decir, texto antes. Le vamos a decir que de cada uno de estos textos nos dé el texto que va antes del guión. Le vamos a poner igual a texto antes, que es este, ¿vale? Primero nos pide de qué texto tenemos que extraer caracteres. Pues será de este de aquí, el viaje completo. Punto y coma para pasar al siguiente argumento. El siguiente argumento nos dice cuál es el carácter de separación a partir del cual tenemos que empezar a extraer información. En este caso, el símbolo de separación es el guión. Por tanto, como es un texto, además, lo vamos a poner entre comillas. Comillas, guión alto, cierro comillas, punto y coma. Y ahora los demás, en realidad los demás argumentos no son obligatorios, son opcionales, nos permiten hacer muchas cosas con esta función, pero no es el momento de entrar a fondo a explicar esta función. Así que voy a dejar los dos argumentos obligatorios, texto antes A2 y el guión, es decir, ¿esto qué significa? Que del texto que hay en A2 nos saque todo lo que va antes del guión. Por tanto, intro, y ya tenemos Barcelona, hacemos doble clic y tenemos la ciudad de salida. Y ahora vamos con la ciudad de llegada, pues la ciudad de llegada la obtendremos con texto después. Es decir, igual a texto después, aquí, doble clic, y le diremos de qué texto queremos extraer una parte, que es el mismo, la ruta completa, punto y coma, y el símbolo de separación es exactamente el mismo. Por tanto, la función texto después es igual que texto antes, solo que en lugar de extraer lo que hay antes del guión, nos extraerá lo que hay después del guión. Si tuviéramos algo como esto, ahora veremos para qué sirve el tercer argumento, ¿vale? Pero de momento no necesitamos nada más, porque solo aparece el guión una vez, así que no tenemos que decirle no tenemos que darle ninguna otra información. Hacemos intro, tenemos Sevilla, doble clic y ya está, ya lo tenemos, ¿qué pasaría si en lugar de un solo guión hubiera 2, 3, 4? Es decir, por ejemplo, aquí tenemos el viajes en tren y no solo sale la ciudad de salida y la de llegada, sino también la ciudad donde hace escala el tren. Entonces, aquí la cosa ya se complica un poquitín, porque no solo hay que decirle que nos saque la información que hay antes del guión, sino que como hay dos guiones, tenemos que decirle a qué guión nos estamos refiriendo. Entonces, aquí, si ponemos texto antes, muy bien, el primer argumento será el mismo, el segundo será el mismo, que es el guión, ¿vale? Guión alto. Pero aquí ya no nos basta con esto, porque el Excel no va a saber si nos estamos refiriendo a que nos extraiga Barcelona-Madrid o que nos extraiga solo Barcelona, porque hay dos guiones. Debemos de decirle a qué guión nos referimos. Y para eso sirve el tercer argumento, que es número de instancia del carácter delimitador, ¿vale? Pues ¿a cuál nos referimos aquí? Pues como es el texto antes, nos referimos al primer guión, lo que hay antes del primer guión. Por tanto, ponemos un 1 y cerramos el paréntesis. Hacemos clic, hacemos intro y ya lo tenemos. Con texto después, exactamente lo mismo. Hay que decir texto después
a qué texto nos referimos, el carácter delimitador, que es el guión, y luego a qué guión. En este caso, queremos que nos saque lo que hay después del segundo guión, 1 y 2. Por tanto, lo vamos a poner 2, ¿vale? Cierro paréntesis. Intro y ya tenemos la última Sevilla, ya tenemos todo el rango completado, la última ciudad, la ciudad de llegada. Pero es que además también se podría obtener con una combinación de texto antes y texto después la ciudad de conexión, la ciudad de escala. Esto ya sería un poquito más complejo, pero en definitiva, si nosotros usamos texto antes para sacar todo lo que hay antes del segundo guión, ¿vale? Por ejemplo, y luego de ese resultado decimos que nos saque lo que hay después del guión, lo que tendremos será Madrid, lo de en medio. Fijaos, aquí hago doble clic y tengo, un momentito, lo voy a hacer más ancho esto para que se vea toda la fórmula en una sola fila. Un poquito más, vale. Tengo texto después, es decir, que me saque el texto que va después de hacer una operación de texto antes con este texto, ¿vale? Le digo, texto antes, sácame lo que hay antes del segundo guión de este texto. Antes del segundo guión que tenemos Barcelona-Madrid, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez obtenido Barcelona-Madrid, pues de ese texto sácame lo que hay después del primer guión, es decir, Madrid, ¿vale? En definitiva es utilizar un poquito el rizo esto, pero como veis la versatilidad en Excel se obtiene cuando aprendemos a combinar funciones. Lo he dicho en algún otro vídeo y es la pura verdad, Cuando empiezas a dominar el Excel, cuando empiezas a dominar el arte de combinar funciones para obtener resultados. Y bueno, eso es todo referente a las funciones texto antes y texto después. Hasta el próximo vídeo.